y me propongo fundar un partido de sueños. Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Talleres donde reparar alas de colibríes. Alas de colibrí. Alas de colibrí. Todos los jueves de 19 a 20 por aquí, por la COPE. Alas de colibrí para la cruz. Buenas tardes, séptimo encuentro de Alas de Colibrí. De paso mando un saludo al aire a Aldana, que es un poco la productora del programa, pero que está con varias ocupaciones y no nos ha podido acompañar todo este tiempo. Y a Patricio y a Estanislao, que hoy no han podido venir para el programa. Hoy vamos a estar con Silvana Calio. Silvana, saludá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acércate bien al micrófono porque así sale bien. Y vamos a hablar de una realidad que históricamente parecía que la Argentina, que hasta principios de los 70, podríamos decir, fines de los 70, era un ave raris, una ave rara dentro del concierto latinoamericano, porque el hecho de la factibilidad en algún momento casi del pleno empleo, de la producción, el desarrollo, con índices de pobreza que estaban por debajo del 3%, eso se empezó a caer ya a mediados de los 70, a partir de lo que fue el primer fenómeno de avance del sector financiero sobre la política nacional, que fue el Rodrigazo, y después con la destrucción que significó para nuestro país del aparato productivo de la dictadura militar, y después el surgimiento de una democracia que podríamos decir, una democracia que nació débil, que era necesario fortalecer. Y bueno, y en ese contexto la economía argentina fue llevando simultáneamente a vastos sectores de la población a los márgenes de la realidad, y esto podríamos decir, y viene la primera pregunta, porque sé que ha sido una militante desde siempre de Silvana, el surgimiento de los primeros movimientos piqueteros, que podríamos situarlos en los 90, sí, al costado de la ruta de Cutralcó, ¿no? Frente al cierre de YPF, de las privatizaciones de YPF, que ahora estamos de nuevo como que discutiendo, ¿no? Los 90. Así que sí, si te animás a hacer una pequeña historización del surgimiento de los primeros movimientos piqueteros y sociales que después han ido derivando en otras realidades, ¿no? Sí, tal cual como decía, el movimiento piquetero, los movimientos sociales, surgimos al clamor de la lucha de los 90, con el cierre de las fábricas, sobre todo ahí como marcas muy bien, en Cutralcó. La realidad es que en principio surge claramente como la situación desesperada de estos compañeros de quedarse sin empleo y salir a la ruta y empezar a la organización de lo que significaba esa ruta, ¿no? Empezar a programar cuánto nos quedamos, cómo nos quedamos, qué comemos, cómo enfrentamos a la policía, porque también era algo bastante novedoso para todos nosotros. Digo, no es que no hayamos antes tenido enfrentamientos con la policía, pero no así de organizados y no así de violentos. Se daba la característica, particularmente ahí en Cutralcó y en casi todo lo que tiene que ver con el sur, con la violencia policial extrema. Entonces, bueno, un poco así empezamos a surgir, y este nuevo sujeto social, que ahora era un trabajador desocupado, se empieza a entender como tal, porque también es muy difícil entendernos como clase trabajadora, y una vez que uno es clase trabajador, como trabajador desocupado. Era todo un nuevo paradigma que se nos abría en la mente de cada uno de nosotros, y era realmente muy complejo. Después tenemos como el mayor auge en el 2000, en la crisis del 2000, del 2001, clase media y ¿cómo era? Y Piquete, la lucha es una sola, bueno, a ese Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, a ese clamor también. Y a partir de ahí lo que se malinterpreta o se malentiende es que nosotros surgiríamos con los programas sociales. No, bueno, ahora estamos deconstruyendo ese mito también,
que los programas sociales nada tenían que ver con ese primer movimiento social, así que por más que digan que es por eso que existimos, la realidad es que no. La comunidad y los trabajadores y los compañeros y compañeras en los territorios se organizan desde que existe la historia. Digo, el común, el agruparse, el acuerparnos con otro, es lo que nos sostiene a flote. Correcto, y por eso yo decía que esta realidad de precarización de la vida de vastos sectores de la sociedad no se entienden sin el concepto territorial, o sea, porque es una cosa que por ahí a quienes viven en otros mundos, porque podríamos decir que son otros mundos para mucha gente, lo que significa el territorio, el barrio, la cercanía, el viventar, o sea, el concepto territorial está muy ligado a los movimientos sociales, o sea, no podrían existir los movimientos sociales si no fueran con el concepto territorial. Y la militancia territorial en los 70 tenía una característica, y esa militancia a partir del surgimiento de la precarización de las vidas. Hay un libro de Judith Butler, ya que este es un programa en que se llama de vidas precarias, justamente que son las vidas que por ahí no están en el radar de mucha gente, salvo cuando llega el momento de también sufrir embates de este neoliberalismo capitalista. O sea, ¿por qué no explicás esa asociación que hay tan fuerte entre las organizaciones sociales y el territorio? Porque así se va a entender incluso la realidad de algo de lo que vamos a hablar hoy, de los comedores, de los merenderos, un montón de realidades que se dan en el barrio. Retomemos la historia. Sí. Nosotros decimos que surgimos ahí en los 90 y fuertemente en la crisis del 2001. ¿Qué pasaba en la crisis del 2001? Faltaba para comer. Básicamente la gente no tenía para comer. Era imposible pensar en morfar porque no tenías empleo. Entonces, muchas de nuestras características tienen que ver con una primera necesidad tan básica como el morfi. Y muchas de nuestras primeras compañeras, históricamente, de lo que se han ocupado siempre fue de la olla, porque es algo que las mujeres, en general, hacemos siempre, ocuparnos de la olla. Entonces, el territorio para nosotros significa en principio eso. El primer vecino, la primera barricada donde falta algo, aparece la lucha y la organización popular. Que al principio es algo como muy, bueno, no, yo no tengo para comer, mi vecina de al lado tampoco, mi cuñada, mi hermana, porque además en el territorio se da eso, que la proximidad con el vecino es inmediata. No existe un vecino que yo tenga a más de 500 metros, el vecino está al lado, está pegado, a veces compartimos pared, la medianera, ni siquiera existe una medianera, a veces vive adelante y yo atrás, digo, y a partir de ahí se empezaban a tejer las primeras ollas grandes que alimentaban a un montón de gente. Y en ese intentar alimentar a ese montón de gente se daba la primera asociación entre los vecinos. Yo tengo puré, vos tenés fideo, vamos a conseguir que la vecina nos da unas papas y así se arrancaba. Y la particularidad que tienen los movimientos sociales y el territorio básicamente es eso. Es la comunidad entre todos los que vivimos en ese mismo territorio. Correcto. Y esa comunidad que también llevó en esos años también al surgimiento de las primeras organizaciones cooperativas, desocupados para buscar una salida laboral, ¿no? Empleo. Buscar un empleo precario, pero un empleo al fin. Ahí surgieron las cooperativas de cartoneros. Las textiles, las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas. Hay todo un panorama en ese contexto que el territorio llevó a que la gente pudiera, en alguna medida, volver a significarse en un común, como decías vos. Porque ese común había sido muy destruido en los 90, porque fue el auge del neoliberalismo y hoy reivindicado por el presidente actual. Y bueno, en ese contexto nos encontramos ahora con... Yo hago una unidad sí. en todo esto, por ahí, y no creo que sea forzada, ¿no? Pero es un concepto que vengo trabajando y que vengo compartiendo con un montón de gente hace un tiempo. La instauración de la dictadura cívico-militar en Argentina tenía mucho que ver con esto de sálvese solo, no mires para afuera, que esta señora que está haciendo su vecino, cerra la ventana, que luego fue a lo largo de los años absolutamente marcado y acompañado con los discursos y acompañado con las acciones. En los 90 también, sálvese quien pueda, sálvate solo, no te metas, no mires, algo están haciendo. Eso se fue replicando y ese discurso no cambió. Y ese discurso es el que permite que ahora, en diciembre, salgamos en altavoces en Buenos Aires a decir no vayas a marchar, no es necesario, no te organices. Ahora vos podés por vos solo. Nunca podemos
por nosotros solos. Siempre podemos en comunidad, pues somos una sociedad. Estamos con el otro todo el tiempo, compartimos con el otro todo el tiempo. Y ese poder ver al otro, y no ver de mirar, sino ver mucho más profundo, ese poder compartir, ese observar y demás, es lo que realmente históricamente nos ha salvado y nos ha mantenido a flote. No, sí, y además hay que tener en cuenta una conflictividad que se dio hacia adentro con el surgimiento de los movimientos sociales, con una estructura que es muy lógica de del peronismo en los barrios, que era la figura del puntero. Totalmente. O sea, el puntero tenía como el control absoluto de lo que fueran las políticas sociales que se tiraran desde los gobiernos, y la aparición de los movimientos sociales por fuera de los sectores de las organizaciones partidarias y de esta estructura del puntero generó conflicto hacia dentro de los barrios, porque en alguna medida rompió con una cadena que hablaba de un verticalismo y empezó a dar una cierta universalidad a las políticas sociales o públicas que se conquistaron por la lucha de los movimientos sociales. Totalmente. Me parece que este es un concepto muy importante porque esto marca una diferencia absoluta, y cuando tratemos el último tema de hoy, para que los oyentes, los que nos puedan estar escuchando, vean por qué esta estigmatización que hay hoy de los movimientos sociales, y que tiene que ver porque en alguna medida los movimientos sociales han roto con una lógica del punterismo en los barrios, y que produce todavía sus resabios de bronca y de disputa de territorio en ese contexto. Me parece que estamos frente a esta realidad. ¿Cómo podrías graficar, Silvana, la situación actual en Necochea de los movimientos sociales en este momento? La situación actual de Necochea no escapa a la coyuntura nacional, digamos. Necochea no es una isla que vive apartado del mundo. Necochea es una ciudad que tiene una gran cantidad de población vulnerable, lo que pasa es que elegimos no verla. Elegimos que es mejor que se queden del otro lado de las avenidas, como digo yo, porque en general las barriadas populares se ubicaron del otro lado de la avenida, no porque la gente que viva en otros lugares no tenga necesidad, porque eso es mentira, sino porque elegimos dejarlas del otro lado de las avenidas y como minimizar esa cuestión y decir, bueno, no pasa nada. Y en realidad nosotros en el 2016, cuando digo nosotros, digo los movimientos populares de Necochea, todos, decidimos tomar un camino distinto, que era la visibilidad de esa situación, llevando a la gente de los barrios y la gente de Quequén a la puerta de la MUNI, que era algo que no, acá en Necochea no sucedía, que mejor que la gente de los barrios se quede en los barrios. Todavía la figura del puntero era muy fuerte, muy fuerte. Había en algunos barrios donde todavía la puntera te llamaba por teléfono para decirte que no podías juntarte con nosotros. Eso era así, y que si no, no te iban a dar tal o cual cosa. Y elegimos romper un poco con esa lógica y decir, bueno, vamos a ir a plantear cuáles son nuestras situaciones, porque es una realidad que el contexto económico nacional y provincial iban en desmedro de las clases trabajadoras, pero también hay una realidad. Los pobres de Necochea se generan en Necochea y el municipio tiene que responder y hacerse cargo de haber generado eso y de no haber dado condiciones dignas de vida. Yo recuerdo siempre, yo soy de acá de Neco y me fui a estudiar a La Plata y volví. Y en el momento en que volví se dieron la toma simultánea de varios barrios en conjunto. Y cuando fue pasando el tiempo y esos barrios nunca habían sido abordados por el Estado municipal, digo, estoy hablando de barrios que no tenían agua, no tenían luz, no tenían cloaca, que seguían en la toma como la toma histórica que habíamos resistido en esa época, algunos pocos o muchos, que hoy pintamos canas porque tenemos todos 39 años. Y realmente para mí era como vergonzoso, siendo militante social, que nunca el Estado se haya hecho cargo, el Estado municipal, se haya hecho cargo de que nunca había llevado un servicio a esos lugares. Frente a una realidad, vamos a hacer un pequeño parate. Lo que dice Silvana tiene que ver con que en realidad todo siempre ha sido urgente para los sectores populares. La urgencia es una palabra que podríamos decir que marca, y la urgencia va mucho más rápido que esa actitud que tiene la dirigencia política en general de dejar que las cosas vayan demasiado lentas, ¿no? Para algunos y demasiado rápidas para otros.
Por eso vamos a escuchar Canción Urgente, cantada por Teresa Parodi y recitada por Victoria Wigner, aquí por la COPE. Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Alas de colibrí. Bueno, seguimos con Silvana, porque no solo la canción es urgente, sino la realidad de nuestras compañeras y compañeros de los barrios es muy urgente. Y bueno, podemos hablar, describir un poco cómo está la situación actual, Silvana, y cómo se ha dado en estas últimas épocas. Bien, así como te contaba recién, empezamos a trabajar desde esa manera, desde ese lugar. Empezamos a armar lo que llamamos el Frente Piquetero, que después fuimos conocidos como los San Cayetanos a nivel nacional, y acá también, porque hicimos la marcha San Cayetano. Ahí se consigue la ley que da origen a lo que se conoció hasta diciembre como potenciar trabajo. Acá en NECO sostuvimos muchísimo tiempo y la seguimos sosteniendo, incluso con nuestros roces y diferencias absolutamente normales, esa unidad que da origen en el 2019 a la conformación de la mesa social. En el 2018, peleando mucho con el gobierno de López, porque vamos a ser honestos, peleábamos mucho con el gobierno de López, los movimientos populares decidimos hacer una ordenanza. Que quien me está entrevistando, junto con Luciano Lescano, eran ex concejales y armaron esa ordenanza que se discutió un montón, que peleamos un montón. Un vaso de agua para Silvana. Sí. Que hubo concejales que no las boicotearon, que discutimos muchísimo, pero que era un instrumento, el instrumento necesario para no tener que volver a hacer nunca más 26 ollas populares para ser escuchados. La ordenanza de la mesa social surge después de 26 ollas, no de una, 26 ollas a lo largo de todos esos años, discutiendo por una conexión de luz, discutiendo por leña, discutiendo por alimentos, discutiendo por situaciones de violencia absolutamente incontenidas en los territorios, porque un comedor no es un comedor, y eso es lo que tiene que quedar claro. Nuestros comedores y nuestros espacios en todas las organizaciones, no hablo solo por la mía, hablo por todas las organizaciones, son espacios de contención, de amor, de cariño, de buscarle la vuelta, son espacios de trabajo. Digo, es la fábrica del barrio, esa es la verdad, es la fábrica del barrio, es desde ahí donde surgen un montón de ideas fuerzas y motorizadas. Logramos nuestra ordenanza. Esa ordenanza obliga a todos los gobiernos, no importa cuál sea, a sentarse con los movimientos populares en una mesa y a discutir política pública. Y durante un tiempo pudimos discutir política pública. Lamentablemente en el último tiempo no estamos discutiendo política pública como nos gustaría, estamos discutiendo hambre. Y duele, es absolutamente doloroso discutir hambre, es absolutamente doloroso ver que de diciembre hasta la fecha aumentó exponencialmente la cantidad de gente que te va a pedir una vianda, la cantidad de gente que no llega con la comida mínima, la cantidad de compañeras que tienen que pedir la comida a la escuela, la cantidad de gente que ni nos conocía, que se acercó a nosotros para preguntarnos cómo hacer para obtener algo. Ese algo es Morphy. Entonces, tener que explicarle cómo es el circuito de las escuelas, tener que explicarle cómo es el circuito de los comedores, tener que acercar ropa. Es increíble que hoy morfar y un pantalón literalmente está lo mismo. Sí, y aparte tenemos una realidad que hoy Pachu, una de las dirigentes sociales que del OCTEP, lo decía y lo graficaba en una reunión ayer con los concejales, previo a la discusión de algo que nos va a contar Silvana, quizá después que terminemos este primer bloque y hagamos la primera tanda publicitaria, que hoy comprar 1 kilo de pan y 1 litro de leche significa 3.000 a 3.200 pesos diarios. Un potencial trabajo está en 78.000 pesos congelado. Congelado desde diciembre, porque el potencial antes estaba atado al crecimiento del salario mínimo, era un 50% del salario mínimo, celos
desconectó absolutamente el salario mínimo, aparte de cómo se fue retrasando el cobro del potencial trabajo. Ni siquiera le alcanza a una familia ese potencial trabajo, que cuando hablamos de potencial trabajo hablamos de trabajos concretos, reales, o sea, a poner en funcionamiento un comedor, poner en funcionamiento una huerta comunitaria, poner en funcionamiento pequeños viveros, poner en funcionamiento cocinas comunitarias para también salir los fines de semana en ferias a poder vender lo que producen las compañeras. Todo eso implica un trabajo cotidiano y diario que no sé cuántos saben, cuántos pueden graficárselo. Entonces, frente a esa realidad que dice Silvana, tengamos en cuenta eso. Hoy necesitas, para 1 kilo de pan y para 1 litro de leche, me parece muy bien graficado, 90.000 pesos. Un potencial trabajo está en 78.900 pesos. Y sabemos que con 1 kilo de pan y 1 litro de leche, muchas de nuestras barriadas y de nuestras familias que tienen 4, 5, 6 pibes, no llegan. Es inviable pensar en alquilar. Y yo tengo compañeras que alquilan. Por ejemplo, antes nosotros, por lo menos, uno decía, bueno, con el potenciar pago el alquiler y con todo el resto remo, porque no significa que no tienen otro trabajo. Que no tengan changas, claro, hay que verificarlo. Exactamente, porque si no sería ilógico. Por eso se llamaba potenciar trabajo, porque vos potenciabas tu trabajo con esto. Claro. Y tengo compañeras que alquilan y que pagan 90.000 pesos del alquiler, entonces ni siquiera podemos decir que con eso vas a poder bancar el alquiler. Digo, y no estamos hablando de alquileres de mansiones, y estamos hablando de compañeras con hijos, y acá no se alquila con hijos. Lo gracioso es, por ejemplo, tengo 2, no, pero yo alquilo con 1. ¿Qué hago con el otro? ¿Lo regalo, lo vendo? No sé, no se entiende. Digo, como para entender de qué estamos hablando. Generalmente, casi todas mis compañeras tienen más de un trabajo, además de la contraprestación que le llamaban antes, o el trabajo en los comedores, en las unidades productivas, las chicas de la panadería. Digo, yo siempre cuento la misma anécdota. Coca, que es una compañera a la que yo aprecio un montón y que es una gran laburante, empezó vendiendo casa por casa con nosotros alfajorcitos de maicena. Vendían ella, Norma, Malvina, digo, un par de las compas. Y fueron perfeccionándose y abriéndose camino, y fuimos consiguiendo algunas cuestiones de materiales. Y tienen una panadería montada hoy, y laburan en eventos, y laburan en la plaza, y laburan también vía internet. Luján con su emprendimiento, Luján y 7 compañeras del barrio 53 Vivienda, haciendo velas, fanales, haciendo en este momento un cumpleaños de 15. Digo, a esos niveles hemos llegado con estas compañeras, que había que potenciar su trabajo. Claro, es esa una realidad que quiero que quede firme en esta primera media hora del programa, para que nos hagamos una idea de la historia de los movimientos. Y bueno, le pedimos a Valentina ahora que pasemos a la tanda y después retomamos para ver cómo sigue esta realidad local y para tratar un tema que ha estado muy presente en los medios de comunicación, que es esta estigmatización de los movimientos sociales, con varios temas que los vamos a abordar con Silvana, con un espíritu crítico, porque yo creo que con Silvana podemos charlar en ese nivel, porque sabemos de tener un espíritu crítico, pero sin escuchar toda esta historia que hicimos en la primera media hora, no se va a entender lo que está pasando ahora. Alas de colibrí. Un espacio de encuentro. Bueno, sigamos con Silvana esta conversación amable que estamos teniendo. Digo amable, pero antes quiero hacer una gráfica de esto. Con Silvana venimos transitando este camino desde cuando ella iba a la escuela secundaria, ahí la conocí, acompañándola. Ya en ese momento surgió la rebeldía de Silvana, que no se ha apagado por suerte, que era una toma del colegio secundario. Tomamos la técnica 3, sí. Por un montón de realidades. Y yo en ese momento fui a acompañar a los chicos en esa toma. Ahora no sé si me darían las energías. Algunos dicen que sí, que me dan, pero bueno. A mí no. Pero más allá de esta historia, vamos a seguir con esto de que veníamos hablando de la mesa social, a lo que ha llevado la mesa social, para hablar un poco de la actualidad de los movimientos sociales hoy, y remarcar en esta actualidad que ya veníamos diciendo por lo que ha significado el congelamiento del potencial trabajo y esta nueva
figura, que vos que la tenés bien clara, decir cuál es el nuevo nombre que se le ha dado y cómo se ha dividido a los compañeros de acuerdo a la edad y a los hijos, que me parece una cuestión. Ahora tenemos dos programas diferentes, uno que se llama Volver al Trabajo, como si nosotros no estuviéramos trabajando, que es para compañeros de 18 hasta 50 años, que tuvieron que hacer una inscripción online en la página de Capital Inhumano, que eran 14 hojas, con la dificultad que tiene, primero, la tecnología, la obtención de datos, y segundo, cualquiera que haya hecho un trámite online, saben que las páginas se caen. Entonces, en un momento dado, había compañeras nuestras que se levantaban a las 3 de la mañana para intentar cargar los datos. Las 3, las 4 de la mañana, podían cargar 4 hojas, se caía la página, y así. Además, esta información no fue avisada nunca, solo nos enteramos porque todos nosotros, las organizaciones sociales con base nacional, tenemos compañeros que leen los boletines oficiales. Porque si no tuviéramos compañeros que leen los boletines oficiales, no nos enteraríamos de las cosas. ¿Qué tarea es leer los boletines oficiales? Tenés aparte, sí, pobres pesados, pobres compas, pesados. Además, vamos a decir otra cosa, también se presentó unos recursos de amparo entre el Movimiento Evita UTEP y nosotros, Libres del Sur, porque en un momento dado uno de los boletines oficiales nombraba, y con nombre, apellido, documento, a los beneficiarios de los potenciar trabajo. Cuestión que está prohibida por ley. Vos no podés dar públicamente información que no te compete en principio. Además, ¿para qué querían esa información pública? Bueno, antes de que surgiera este programa, nos habían avisado ya que los compañeros mayores de 50 o mamás de 4 chicos menores de 18 iban a ir a un programa que se llamaba Acompañamiento Social. Ese acompañamiento social todavía no está regulado, no sabemos bien en qué va a constar, qué les van a pedir. A los mayores de 50 calculo que el acta de nacimiento, porque no sé, donde dice ya que los van a ayudar a jubilarse. No sé con qué ley jubilatoria, porque no tenemos más moratoria por la ley ahora. Bueno, nada, es raro. Y a la mamá de más de 4 chicos se desliza la idea, pero todavía no lo sabemos, que van a tener que presentar controles médicos de los chicos. En principio serían mensuales, lo cual es no entender la realidad. A mí me gustaría que alguien me cuente cómo hace para llevar a sus hijos todos los meses, a 4 o más, al médico. Es imposible. Con un sistema de salud público que está no resiste. Que hoy mismo el Consejo hasta planteó, se aprobó una emergencia en salud por esta realidad. Así que nada, además de pensarlo, la particularidad de Necochea, yo pienso en La Matanza, pienso en todos esos lugares, con esta población asistiendo para poder seguir percibiendo este beneficio que es necesario para la vida cotidiana. Nosotros decimos 78.000 pesos no es nada, pero 78.000 pesos para algunos compañeros es una base y un sustento, para desprender, para despegar, para tener algo de donde uno sabe que esto es fijo para mis gastos fijos. Y bueno, a esos compañeros que son los más vulnerables, porque claramente tener 4 pibes menores de 18 años y tener más de 50, cuando hace muchos años que caíste del mercado formal de empleo, los hacen cobrar 4 días después que al resto de los compañeros. Tampoco sabemos qué va a pasar el mes que viene. Esto es lo que sucedió este mes. El mes que viene, ¿qué va a suceder? Mis compañeros no saben y tienen que vivir con incertidumbre. Se desliza que por ahí cobran con jubilaciones, pero que no es claro que vaya a ser así. Por ahí es por sorteo, por ahí es por número de documento. No tenemos idea de qué es lo que esta gente tiene pensado, y sí sabemos que están totalmente alejados de lo que es la vida de la gente. Totalmente alejados. Los Excel jamás, se lo dijimos a Macri y se lo vamos a decir a este tipo, los Excel nunca representan a la gente. Jamás. Lo que entra en un Excel no es gente, es número. Sí, esto que está diciendo Silvana es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo quisiera introducir un concepto. Yo creo que estamos frente a un modelo que está formateando de nuevo la sociedad. Y la está formateando, y podríamos llamarle como una sociedad de los magnates. No en vano el discurso de Milei no es inocente. Cuando habla de volver 100 años atrás,
habla de volver a la Argentina en que una pequeña cúpula o minoría era la dueña del país y todos los demás solamente eran burros de carga, burros de trabajo, burros de la realidad. Pasó a tener la riqueza de una inmensa minoría. Eso podríamos decir, una inmensa minoría. Y esa inmensa minoría es la que hoy en día está formateando el país para que quedar un país en donde unos pocos puedan seguir sustentando y viviendo, un país que se genere con un modelo de extracción de la riqueza argentina, hasta dejarla sacando la lengua afuera por las características de lo que se trata de aprobar en el Senado con el RIGI y otras medidas más, y los demás a sobrevivir como se pueda, porque yo quiero que alguien se ponga y se mentalice lo que es significar levantarse cada mañana con una espada de Damocles, no saber qué voy a comer, no saber qué le voy a dar a mis hijos, no saber si lo voy a poder abrigar, no saber si voy a cobrar el mes que viene. Una realidad que con que le pasó a la clase media en el 2001 y en alguna medida, como recordábamos hoy, dio el origen a esa famosa consigna Piquete y Cacerola es una sola, pero la clase media cuando se empezó a recomponer y entró en su lógica de consumo, se olvidó de esta realidad. Por eso esto nos permite introducirnos en algo que pasó hoy en Necochea, que le voy a permitir a Silvana que nos cuente qué es lo que se aprobó, que tuvo que ver mucho con esta mesa social de la que hablamos en esta primera media hora, para después introducirnos en esto que está circulando en todos los medios nacionales: allanamiento a comedores, allanamientos a casas de dirigentes de los movimientos sociales, imputaciones en la justicia, denuncias de robo de alimentos para venderlos, un montón de realidades que nos están surcando. Acá viene Valentín para acercarnos. Julián, muy importante ponerle nombres y experiencia de vida a esa potencia de trabajo para desarmar ese relato demonizado que se instala día a día desde el poder. Bueno, gracias Julián por esta opinión que nos está escuchando. Bueno, hoy lo que nosotros logramos, que no festejamos, yo voy a aclarar porque la palabra, ustedes están festejando, a mí me dolió, porque por ahí para mí todavía las palabras tienen potencia. Siempre. Claro, viste que hay para gente que no, pero para mí sí. Yo no festejé nada, a mí no me gusta hablar de hambre, no me gusta, como se los dije ayer a los concejales, porque nosotros nos reunimos ayer con algunos concejales que hace mucho que no nos veían la cara, y eso que nosotros pateamos el Consejo Deliberante todas las semanas. La mesa social no es la mesa de los comedores, pero desde diciembre nosotros venimos alertando en la mesa social que esto se está complejizando, que no hay entrega de alimentos, que esto no va a ir para buen puerto, que la situación viene en picada, que necesitamos invertir en política social. Y uso la palabra invertir porque para mí es una inversión la política social. En principio nos escuchan y uno pareciera que la entienden y que vamos y bueno, hacen el presupuesto. Cuando hacen el presupuesto para la municipalidad, digo para todos nosotros, 2024, nos damos cuenta que hay una quita importante del presupuesto a la Secretaría de Desarrollo y que hay un montón de cosas que no están previstas. Por ejemplo, no estaba prevista la devaluación, ni mucho menos está prevista la inflación, ni nada. Y hay oficinas que dependen de la Secretaría de Desarrollo absolutamente devaluadas. Y desfinanciadas. Totalmente. Donde además te dicen para qué vamos a gastar en un funcionario. Bueno, todo ese tipo de chicanas que nosotros recibimos muchos en la mesa social. Lo que pasa que en general parece que nosotros somos conciliadores. No es que somos conciliadores, es que estamos acostumbrados a que uno tiene que escuchar para poder después dar una contraofensiva, ¿no? Fue avanzando en enero. Nosotros no dejamos la mesa social porque hace 40 grados de calor, no la dejamos cuando nos dejaban a las 2 de la tarde al rayo del sol y no se presentaban los funcionarios, no la vamos a dejar ahora. En enero también estuvimos y volvimos a repetir que las cosas estaban mal, que no teníamos alimento desde la nación, que estábamos preocupados, que nuestras compañeras seguían en los comedores y seguían recibiendo gente. Vos sabés bien que mi comedor abre a las 6 de la mañana porque es de chapa, entonces abre a las 6 de la mañana y cocina hasta las 8 de la mañana, que es donde se banca el calor. Después no se puede cocinar más.
Y en febrero ya decidimos hablar con el intendente, porque no nos estaban dando mucha bola. Tuvimos una reunión con el intendente, una reunión muy amena, donde realmente se pudo mano a mano hablar de un montón de cosas que tienen que ver con que entendió que nuestro planteo es absolutamente genuino, que nuestro planteo tiene que ver con que si vos no podés garantizar comida en los comedores y vos elegiste en el 2020 cerrar los comedores municipales, vos como Estado municipal te corriste de tus obligaciones y pusiste tus obligaciones en otros lugares. Bueno, vas a tener que asistir a ese lugar a donde vos los llevaste, porque es una decisión de la Secretaría haber cerrado los comedores municipales. También reconocen que nosotros tenemos todas las organizaciones, y acá cuando hablo de todas las organizaciones, hablo de organizaciones que han quedado por fuera de la mesa social y que son súper compañeras con nosotros, que reconocen que tenemos el trabajo territorial que decimos tener, que reconocen que desde la Secretaría se nos da los frescos, que eso fue lo que se ganó con la primera ordenanza en el 2019. Los frescos costan en pollo, tampoco es que... Sí, wow, sí. ¿qué nos dan? Nos dan pollo. Sí, en un momento logramos que se pudiera dar algo de carne, pero no. Costó mucho eso, No, y duró muy poco. Y dura poco porque es mala la calidad y porque tiene otro montón de situaciones, entonces se nos da pollo para las ollas populares, no es que se nos da pollo para la población. Y eso también lo aclaro porque empezaron a circular ese tipo de rumores. La realidad es que se nos da para cocinar 15 días, ¿sí? Bueno, en ese momento el intendente dijo, si ustedes quieren presentar la emergencia, a mí me parece válido, ármenla, la vamos a acompañar. Esperamos un poco que la política se haga cargo de hacer la ordenanza. Digo, no ocurrió. No ocurrió, entonces nada, Luciano Lescano, Gerardo Peña y Nacho Barrena formaron el grupito de los ex concejales y nuevamente salieron al ruedo y generaron este instrumento, esta ordenanza. Que nosotros le dimos letra, pero fue armada por todas las organizaciones que estaban en la mesa social. Claro que sí. Trabajamos juntos, eso... por ahí uno le dio la técnica legislativa, pero se trabajó en conjunto, eso es bueno marcarlo, porque la mesa nos ha permitido acercarnos, ¿no? Hoy nosotros, aparte de haber convivido en la mesa, para nosotros el cotidiano de cuando hablan de un barrio y cuando uno ve en la televisión lo que pasa, lo que dicen de las organizaciones sociales, le aparecen nombres concretos, cosa que no le pasa a muchos. Uh-huh. Le aparece el nombre de Norma, de Coca, de Pachu, de todas las compañeras que cotidianamente, Luciano, el Rocío Mateo, el Yanqui, Rocío, tanta gente que uno se cruza cotidianamente trabajando en los barrios, en esa realidad, son nombres concretos y que uno sabe lo que le ponen, ¿no? Entonces, me parece muy importante que lo que se aprobó hoy tiene que ver, si bien es una declaración nada más, ¿sí? Esa declaración nos da elementos para profundizar la lucha, para que la realidad se llegue a todos los sectores que puedan percibir lo que está ocurriendo y para empezar a sacarle ese estigma que está ocurriendo con las organizaciones sociales, y que me gustaría hablar un poco con Silvana en lo que nos resta del programa. Vos que planteabas esta cuestión de declaración y yo te planteé lo de las palabras. Sí. Haber puesto en una ordenanza municipal que el trabajo de nuestros compañeros y compañeras es esencial. Sí. Nos permite dar esta batalla que tenemos que dar. Nos permite cambiar esto que decía Juli en el mensaje. Nos permite realmente poder discutir desde otro lugar. Estas son trabajadoras que en el 2020 aplaudimos. Sí, en medio de la pandemia. En el medio de la pandemia las compañeras sin vacunas, sin nada, salieron a repartir comida porque era lo que se necesitaba en ese momento. No solo comida, sino a repartir barbijo, a explicar la situación de la salud. Alcohol en gel, desinfectaban las entradas de los centros de salud, del hospital. Digo, todo eso es como que desapareció del mapa y ahora somos los que nos robamos los videos. Claro, y los ladrones de la pobreza, ¿no? Claro. Como le han catalogado un graph en TN Noticias, sí, ladrones de la pobreza, realmente un insulto muy grande, muy claro, que tiene que ver con este formateo de un país para unos pocos que estamos teniendo, ¿no? Defectos, compañeros que por ahí se salen de la lógica.
ha ocurrido históricamente en los movimientos sociales, en los movimientos políticos. Uno no puede decir y decir que no hayan ocurrido situaciones difíciles en los movimientos, ¿no, Silvana? No, claro que no, ninguno de nosotros banca chantas, y chantas hay en todos lados, digo, no va por ahí, digo, gente que hace las cosas mal hay absolutamente en todos lados, y ninguno de nosotros, ninguna organización social está en contra de la auditoría, ninguno de nosotros está en contra de la auditoría, vengan a las auditorías. Ahora, lo que está pasando en Conurbano es que van a la casa de una compañera y dicen que ahí no funciona un comedor, porque no sé qué esperan encontrar. Claro. Si esperan encontrar un restaurante, no va a pasar. Si esperan encontrar un gimnasio, no va a pasar. Yo te lo dije recién, mi comedor es de chapa. Muchachos, si vienen, van a encontrar una estructura hermosa, pero de chapa. Van a encontrar en Quequén la casa de mi compañera, que en su momento teníamos una bandera, tuvimos un banner, tuvimos esto, tuvimos el otro. También vivimos en Quequén y las condiciones climáticas no me ayudan para sostenerlo. Entonces, nada, en un momento se cayó y era un peligro y lo levantaron. Pero ahí sigue funcionando el comedor. Vas a ver la gente que entra y sale con el tupper. Por eso. Digo, pero bueno, les sirve para estigmatizarnos, les sirve para rompernos, les sirve para decir que nos robamos fideos, polenta, que le robamos la plata a la gente. La verdad, yo reitero esto, vengan a auditar, los vamos a recibir muy bien. Hay compañeros nuestros trabajando en cooperativas, en el caso de mis compañeros de Mar del Plata hay cooperativas que están auditadas hace, no sé, pero tenemos la cooperativa hace 10 años, debemos haber pasado 10 auditorías, una por año. Y vamos a seguir pasando las auditorías sin ningún problema. Digo, para nosotros está bien que así suceda. No, nunca vamos a desconocer que eso tiene que pasar, hay que auditar. Ahora, yo te pregunto, ¿vos qué vas a hacer una vez que audites? Porque la comida no me la mandaste todavía. Claro. Me venía amenazando desde diciembre con que me va a auditar y no me mandaste un paquete de fideo. Mandá los fideos, mandá la polenta, el arroz, mandá lo que tenés que mandar. Es alimento, ni más ni menos, derecho humano fundamental comer. Y venía a auditar. O sea, que venga el camión con el auditor, pero con los fideos. Claro, digo, a ese claro, nivel. Claro. No, y además tenemos que, otra cosa que hay que ver, lo que se hacen las compañeras, es que no es solamente es dar de comer, sino atender un montón de realidades y además tratar de dar convenios con espacios culturales, convenios con espacios de formación, porque la persona no vive solo de comida, vive de poder ir formando una cultura. Y uno puede decir que cuando se encuentra con las compañeras a discutir hay deseos de saber, deseos de aprender, deseos de acceder cada más a niveles de educación. Y esa potencia de deseo de la precariedad, junto a lo que son los feminismos populares, junto a lo que son las organizaciones que militan los barrios, yo creo que ahí vamos a tener que empezar a beber para construir un común de abajo hacia arriba, que rompa con estructuras, que me parece que esas estructuras no están saliendo a responder, porque a mí lo que me asusta en el medio de todo esto es el silencio de la política. Frente a esto que está pasando, porque la política necesitó de los movimientos sociales para contener el conflicto social. Ahora hay un silencio realmente terrible. De algunos. Yo ahí bueno. voy a discutir muchísimo porque yo soy una organización política y yo no creo que mis compañeros estén callados. Creo que la ven a Silvia todo el tiempo en todos lados defendiendo. Bueno, los compañeros que sí que están. Exactamente, me parece que hay compañeros que sí se están poniendo la cabeza de todo esto y hay algunos otros que todavía no saben cómo reaccionar ante todo, ¿no? Y que hay como unos cachetazos importantes que no pueden entender, no les cuesta dar una respuesta y a veces no es necesaria la respuesta, a veces es necesario que vuelvan al territorio, o sea, déjense de joder en Twitter y vengan. Que se vea el territorio, que se vea la realidad y que se vea eso que dice Silvana, porque lo hemos vivido juntos, de saber de compañeras que actúan en forma indebida. Sí. Y nosotros lo hemos discutido en la mesa social, lo hemos discutido porque hay compañeros que fluctuaban de espacio en espacio para tratar de sobrevivir, que también es una realidad, porque cuando uno habla de sobrevivir, habla que la gente a veces adquiere mecanismos que son los lógicos. Se llama estrategia de supervivencia. La estrategia de supervivencia es real, porque y muchas veces en esa estrategia de supervivencia se llevan puesta realmente un compromiso, porque no les interesa, porque están cansadas, porque también han sufrido muchos años de golpes y de realidades.
pero que las organizaciones en ese sentido tratan de no proteger a personas que van en búsqueda solamente de un beneficio personal en ese marco. Y uno lo ve en las distintas organizaciones, en el Movimiento Evita, en la UTEP, en Nuestra la FENAC, América, en la Nuestra FERA, América, en todo. en todas las copas, en Y Darío sentarse Santillán. a discutir y charlar cuando aparecen rasgos que no le hacen daño a la organización. Eso lo hemos charlado, lo hemos planteado. Y bueno, y me parece que este mensaje es muy importante porque, como dijo Silvana, no hay miedo a las auditorías, no hay miedo, pero sí hay miedo a la utilización de todo el poder político y de seguridad para destruir las organizaciones sociales, que está en la idea de este formateo de la nueva de una nueva sociedad, como estábamos diciendo, una sociedad para unos pocos. Mucho más fuerte en No te metas, mucho más fuerte la individualidad del neoliberalismo, que nosotros ya la vivimos en los 90, particularmente yo la viví en los 90, a finales del 2000, cuando fui adolescente, de no mires, no sepas, de salvate vos solo, de endeudate para sobrevivir y mantener un estilo. Ahora, sumado a esto de que somos todos chorros, corruptos, y que nos estamos llevando la de la tuya contribuyente, como dicen ellos, cuando en realidad no es así, se la están llevando las grandes empresas. Bueno, Silvana, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y vamos a cerrar el programa escuchando Alas de Colibrí entero, porque vamos a seguir soñando junto con las organizaciones, en nuestra lucha, fundar ese partido de sueños con todos aquellos que están rotos, porque los que están rotos son los que no obedecen al modo de vida capitalista, porque los demás están como sumergidos en el modo de vida capitalista y necesitamos crear formas de vida distintas, salirnos del capitalismo por lo menos desde abajo hacia arriba.